Bueno, creo que los demás van a venir más tarde. Tuvimos hoy más de 70 personas y qué bueno cuando el Señor nos acompaña y sentimos que Él nos está respaldando. Deseamos que el Señor siga llamándonos a este tiempo donde nos está diciendo que debemos reconstruir los muros y edificar ¿qué? Nuestras vidas, ¿cierto? Continuando con este tema que iniciamos hace 8 días, quiero hoy tomar la segunda parte o el segundo punto de lo que tiene que ver con esta enseñanza. No sé si me prestan el apuntador. Ya viene. Ok, entonces, retomando un poco lo que hablábamos hace 8 días frente al llamado de Dios a reconstruir los muros, a la edificación de las vidas, encontrábamos como primer elemento que Dios nos llama a tener una visión. Y muchas veces pensamos que la visión es algo necesariamente sobrenatural que viene sobre nosotros, pero de algo que veíamos es que la visión parte de un llamado de Dios, cuando Dios comienza a llamar nuestras vidas y cuando Dios nos habla de la necesidad. Y allí entendemos que esa necesidad de la visión es la capacidad de ver lo que está más adelante, lo que vamos a obtener más adelante. La visión nos permite proyectarnos y eso tiene que ver en nivel personal, a nivel ministerial, en la manera como nosotros desarrollamos nuestras vidas, desarrollamos la visión, la capacidad de ver lo que está más adelante. Pero algo que decíamos de la visión que Dios nos da es que debe ser algo entendible. Y desde aquí hablábamos de que debemos de comprender lo que Dios puede hacer, pero más allá de que Dios pueda hacer todo, debemos de también estar entre su voluntad y es entender lo que Dios quiere hacer. Porque es diferente que Dios pueda hacer todo y a veces nos centramos y nos encaprichamos en que Dios lo puede hacer. Pero muchas veces no le preguntamos a Dios, Señor, pero es lo que tú quieres hacer. Y eso es una de las cosas importantes en el alcance de la visión de Dios para nosotros. Una de las cosas más difíciles de entender en el caminar con Dios es si todo lo que recibimos de Dios es lo que Dios quiere darnos. Esa es una gran pregunta que usted tiene que hacerse. ¿Todo lo que recibo de Dios es lo que Dios quiere darme? Y muchas veces vamos a darnos cuenta que no todo lo que recibimos de Dios es lo que Dios quiere darnos. Porque Dios dice que Él va a atender de acuerdo a los deseos de nuestro corazón, de acuerdo a nuestra obediencia. Y muchas veces pedimos no lo que Dios quiere darnos. Y por eso cuando hablamos de que la oración es importante en el desarrollo de la visión, porque la oración alinea o pone en orden mi voluntad ¿con qué? Con la voluntad de Dios. Entonces entendíamos, hermanos, que la visión nos permite entender que hay una necesidad, parte desde una necesidad. Allí Dios comienza a sensibilizar nuestras vidas. A través de Nehemías entendíamos que él recibió una noticia de su hermano y allí él se entera de una situación que está viviendo su pueblo. Él pregunta por la situación de su pueblo y allí Dios comienza a hablarle a través de una necesidad. La necesidad que Dios plantea diferentemente en nuestras vidas es la que nos permite entender lo que Dios quiere. Dios va a alinear nuestra visión en la medida que nosotros seamos capaces de ver la necesidad. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos en esa necesidad? Pero también tenemos que entender que nosotros tenemos que ver lo que Dios quiere para nosotros. Es decir, en medio de la necesidad Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Y necesitamos nosotros tener esa capacidad de ver lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Cuál es la visión de Dios? Muchas veces lo que nosotros vemos no es lo mismo que Dios está viendo. Por eso hablábamos de que la visión es como colocarnos las gafas cuando tenemos miopía o cuando tenemos astigmatismo o cuando simplemente estamos graves de la vista y como que hay algo que corrige y nos permite ver. Eso es lo que Dios hace en nosotros, corregir la visión y poder ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Muchas veces en el desarrollo de nuestros proyectos no vemos o no logramos porque no estamos alineados con lo que Dios quiere hacer. Pero la otra parte también es ver lo que el líder puede y sabe que quiere y sabe lo que puede hacer.
¿Cuál es el punto de vista del líder cuando ha entendido la necesidad, cuando ha entendido lo que Dios quiere y ahora cómo el líder comienza a desarrollar el proyecto? Entonces, esto era lo que veíamos hace 8 días y esto nos permite entrar a el tema de hoy. Me gusta mucho cómo termina el primer capítulo que leíamos hace 8 días de Nehemías y quisiera referirme a él para poder comenzar a arrancar el tema de hoy. Cuando usted va a Nehemías, capítulo 1, recuerde que Nehemías está entre ¿qué? Entre Esdras y Esther, antes de Salmos, ¿cierto? Y termina el último versículo, versículo 11, diciendo así Nehemías. Dice así: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Y qué dice ahora? Quiero que lo lea conmigo. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Este es un tema súper importante para lo que vamos a trabajar nosotros hoy. Es como Nehemías, después de haber tomado un tiempo de orar a Dios, ahora le pide al Señor dirección para comenzar a ejecutar un proyecto. Y él está diciendo: Señor, he entendido que esta visión que tú me has dado, que este proyecto que tú me has dado, debo compartírselo al rey. Dios le dice: Nehemías, debes compartir esta visión, este proyecto al rey. Y Nehemías en el capítulo 1 termina diciendo: ok, Señor, he entendido que debo compartir este proyecto al rey. Entonces dice: ahora, Señor, concede buen éxito a tu siervo y dame gracia delante de aquel varón. Y nos da uno de los datos más importantes de la carta, que es qué hacía Nehemías. ¿Y qué hacía Nehemías? Dice ahí: porque servía de copero al rey. Vamos a Nehemías capítulo 2, usted está ahí, y vamos a leer, si lo podemos proyectar muchísimo mejor, Nehemías capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer estos primeros 10 versículos. ¿Estamos ahí? Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artárjeres, que estando ya voy a leer nuevamente. ¿Listo? Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artárjeres, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que me dé cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé maderas para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernantes del otro lado del río, y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanballat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana Él sea hablándonos, Él sea
dándonos claridad con su palabra y guiándonos en el mensaje que Él tiene para nosotros. Señor, te damos infinitas gracias por esta mañana, por la oportunidad de estar delante de ti, por el amor que tienes para nosotros, porque nos enseñas cada día. Padre, háblanos, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu esté dispuesto a escuchar tu voz. Enséñanos, Señor, y pido para que me uses como un instrumento delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, terminábamos el capítulo 1 con lo que era la visión, la importancia de tener visión y cómo Nehemías le pide a Dios, terminando el capítulo: Señor, dame gracia delante del rey. Y en el capítulo 2 comenzamos a ver cómo Nehemías se presenta delante del rey y comienza a trabajar. Entonces el punto número 2 que quiero traerles hoy es la necesidad ¿de qué? De una estrategia. En el desarrollo de los proyectos que Dios nos llama a hacer, Dios nos pide que desarrollemos una estrategia. Esa estrategia tiene que ver con el paso a paso que Dios quiere que comencemos a desarrollar, con la planificación. Y aquí es donde Dios nos pide que seamos personas no reactivas, sino que proactivas. Dios le habla a Nehemías, Dios comienza a mostrarle una necesidad. Habían pasado 140 años desde la última vez que los muros habían estado, o la ciudad había tenido muros, que los muros habían estado construidos. 140 años, prácticamente 3 generaciones habían pasado, y esta generación era la generación que había visto la desolación, la tristeza, el quebrantamiento, y esta era la situación del pueblo. Y Nehemías es llamado en medio de esa necesidad. Dios quebranta su corazón y ahora Dios espera que él comience a desarrollar una estrategia. Muchas veces nosotros pensamos que Dios es el que debe darnos la visión, que Dios es el que tiene que darnos todas las cosas y que Dios es el que tiene también que darnos la estrategia. Dios nos va a capacitar estratégicamente, pero somos nosotros los que tenemos que ser proactivos a lo que Dios nos llama. Muchas veces nosotros decimos: Dios me ha sensibilizado, tengo la carga por trabajar, el Señor me está llamando a hacer algo, y resulta que pasa el tiempo y no hacemos ¿qué? Porque esperamos que el Señor no solamente nos motive, sino que también nos inyecte la gasolina y nos ponga en automático. Pero resulta que en el modelo de Dios nosotros no funcionamos en modo automático. Nosotros en el andar de Dios no tenemos piloto automático. Dios nos pide que seamos nosotros proactivos para comenzar a desarrollar la estrategia de Dios. Y esto es importante porque cuando hay personas apasionadas por Dios, Dios comienza a desarrollar un trabajo, una respuesta. Cuando Dios nos llama en su obra, Él se encargará de suplir ¿qué? Todo lo necesario. Dígale que está a su lado: si Dios te llamó, Dios va a suplir todo lo necesario. Desarrolla tu plan. Hermanos, muchas veces decimos que no podemos porque no tenemos. Si Dios nos llamó, ¿qué? Dios suplirá todo lo necesario. Y eso es una cosa que me llama la atención. Nosotros sabemos que Dios nos llama, que Dios coloca cargas en nuestro corazón, que Dios comienza a decirnos: hey, te necesito para que hagamos esto. Y es lo que Dios le dice a Nehemías: Nehemías, mira, has recibido una noticia, conoces una necesidad, ahora te motivo para que desarrolles una estrategia. Y esto es importante. Cuando Dios encuentra personas apasionadas por hacer su voluntad, ¿Él qué? Él se apodera de su imaginación. Él comienza a ayudarles a desarrollar un propósito, un plan, un proyecto. Cuando yo quiero servir a Dios, Dios comienza a darme creatividad. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a aquellos que iban a construir los elementos del tabernáculo? Dice que la creatividad que Dios le dio fue una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo en ellos. Y les dio a través del Espíritu la capacidad de crear todas las cosas necesarias para el tabernáculo. En ese tiempo no existía AutoCAD, no existía ningún programa de diseño, no existía nada. Simplemente, como decía Moisés, decía la vez pasada el pastor Efren, Moisés, que estuvo 40 días en la presencia de Dios, tuvo que grabarse todos los diseños y después decirle a cada uno: bueno, quiero que haga esto. Y tenía que decirles
Cada momento, cómo querían que diseñara, pero fue la obra del Espíritu Santo en hombres que Dios llamó para que pudieran desarrollar estrategia y los diseños de Dios en la construcción de los elementos del tabernáculo. ¿Se acuerdan? Cuando Dios encuentra personas apasionadas por su obra, Él se apodera de sus mentes, Él se apodera de su imaginación y allí comienza Dios a hacer cosas grandes en medio de nosotros. Y eso es lo que pasó con Nehemías. Nehemías entendió que Dios le había llamado, le había marcado una necesidad. Ahora dice, ok, vamos a elaborar una estrategia. Yo quiero compartir elementos de la estrategia que Dios le dio a Nehemías para el desarrollo del proyecto. Entonces, el primer elemento que vemos aquí, o la primera característica que vemos del proyecto de Nehemías en su estrategia es tener un plan maduro. Y eso tiene que ver con el desarrollo de tiempo y de oración. Muchas veces nosotros somos movidos emocionalmente a tomar decisiones. Y cuando comenzamos a ver que Dios nos habla, lo primero que comenzamos es a actuar sin ¿qué? Sin orar. Como que Dios nos muestra algo, inmediatamente comenzamos a tomar decisiones. No, es que el Señor me habló que tengo que hacer esto. No, es que el Señor me habló que tengo que dejar esto. Y muchas veces no le permitimos que Dios nos dé claridad. Hay datos importantes en el relato del capítulo 1 y el capítulo 2. Cuando encontramos que Nehemías está orando en el primer capítulo, dice que el primer capítulo parte hablando del mes de Kisleú. Kisleú corresponde al mes de diciembre en el calendario. Y ese es el momento donde Dios le habla a Nehemías, le muestra y le desarrolla la visión. Mes de diciembre, mes de Kisleú, ahí Nehemías entiende la necesidad. Y Dios le llama y este hombre comienza a orar, a orar, a orar, a orar. Y cuando abrimos el capítulo 2, dice que estábamos en el mes ¿qué? Nisan. El mes Nisan es el mes de abril. Entonces, entre diciembre y abril hay 3 meses, casi 4 meses, donde Nehemías comenzó a madurar un proyecto. Dios me llamó, Dios me habló, pero ahora comenzamos a ¿qué? A orar, continuamente a pedirle, Señor, dame dirección. Dame, Señor amado, tu respuesta. Dime, Señor, si lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando está bien. Y ese tiempo, dentro de diciembre y abril, dio al proyecto de Nehemías una madurez. Hermanos, muchas veces nosotros no tenemos respuesta de Dios o no entendemos la respuesta de Dios porque nos movemos más emocionalmente que en un tema de oración. Si nosotros tenemos una petición delante de Dios, la palabra nos dice que nosotros tenemos que orar sin cesar. Orar continuamente, no desprendernos de la oración. Si nosotros tenemos una petición delante de Dios, esperemos su respuesta. ¿Cómo? ¿Cómo? En oración. Y eso fue lo que Nehemías hizo. 4 meses, 3 meses y medio orando, esperando dirección de Dios, respuesta de Dios en oración. Muchas veces nosotros nos desesperamos y tomamos malas decisiones porque no estamos dispuestos a esperar en oración. Y esto es lo que pasa continuamente en medio del pueblo de Dios, que tomamos malas decisiones porque no estamos esperando la dirección y queremos vivir independientemente de Dios. Toda petición que nosotros tengamos a Dios, esperémosla ¿cómo? En oración. Es aquí donde el plan comienza a madurar. Es aquí donde vale la pena comenzar a asumir riesgos. Hermanos, si Dios nos está dirigiendo, hay algo muy importante que el Señor nos ha dicho. Si Dios nos está dirigiendo, Él no nos va a dejar pasar. ¿Por qué? Muchas de las cosas que a veces nos avergüenzan en la vida cristiana es porque tomamos decisiones que Dios nunca nos dijo. Y cada vez que tomamos decisiones que Dios nunca nos ha dicho, vamos a la vergüenza. Y una de las cosas más difíciles en la vida, no solamente cristiana, sino en general, es decir, me equivoqué. Nos pasa mucho a los hombres cuando manejamos y no atendemos el consejo del GPS que tenemos al lado, que se llama a veces la mujer. Que por ahí no es. ¿Y qué dice uno? Yo sé. Preguntemos que estamos perdidos. No, perdidos no estamos. Estamos embolatados, pero no perdidos. Y hermanos,
a veces lo que más nos cuesta es decirle, mi amor, ¿tú tenías la razón? ¿Sí? No sé si les contaba a ustedes la vez pasada, por un tiempo el carro tenía un ruido feísimo. Y uno cree saber que uno se vuelve mecánico y experto aunque nunca haya hecho nada, ¿sí o no? Y todo el tiempo ese ruido, tengo que llevar el carro a revisar, tengo que llevar el carro a revisar. Y un día mi hijo me dijo, papá, ¿es esto? Pues lo que yo le dije a Diego fue, ¿qué vas a saber tú? Eso no es. Y pasó el tiempo, estábamos ocupados y un día que llevaba el carro ya manejándolo un buen tiempo, bajé para subir unas maletas, el carro estaba prendido y ese ruido se pudo evidenciar cuando estaba fuera del carro y era lo que mi hijo había dicho. Y qué difícil es a veces uno decir, hijo, perdóname, tenías toda la razón. Por ese día me subió al carro y le dijo, hijo, tengo que pedirte disculpas porque tú dijiste que era una cosa y yo no te hice caso y tienes toda la razón. Hermanos, cuando nosotros no tenemos claridad en la visión, cuando nosotros comenzamos a asumir riesgos, pero no hemos madurado un plan, vamos a pasar por vergüenza. Pero cuando Dios nos dirige, vale la pena asumir riesgos, porque si Dios nos está dirigiendo, Él no nos va a dejar pasar por vergüenza. Si usted tiene un proyecto y Dios lo está dirigiendo, asuma riesgos que Dios no le va a dejar pasar por vergüenza. ¿Estamos? Entonces, este plan comenzó a madurar en el tiempo porque Nehemías se tomó el tiempo necesario para esperar la respuesta de Dios en oración. Una segunda característica que encontramos de la estrategia de Nehemías es tener un plan que responda a la urgente necesidad inmediata. Porque nosotros podemos considerar muchas cosas que son urgentes, muchas cosas que son necesarias. Habían muchas cosas que estaban pasando a través de la situación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel llevaba 140 años en desolación, en destrucción. 7 años, entre 7 y 13 años más o menos habían pasado, donde este mismo rey había permitido que otros, como Esdras, viniesen a reconstruir el templo. Y podría haber utilizado Nehemías muchas estrategias para decirle al rey, hey rey, mira, tú ya dejaste ir a Esdras a reconstruir el templo, ¿por qué no me deja ir a mí? Muchas veces nosotros mandamos a otro por delante, ¿no? Siempre comenzamos a mandar el ejemplo de otro. Señor, pero si Guillermo le diste carro, ¿por qué a mí no me das camioneta? Señor, pero si a tal le dio tal cosa, ¿por qué a mí no tal? Y comenzamos a utilizar ¿qué? ¿Cómo convencer a Dios a través de otros medios? Pero ¿sabe? Lo que Nehemías entendía era que era urgente, era necesario tener una estrategia que convenciera al rey. Y me gusta por eso cuando termina el capítulo 1 diciéndole a Dios, Señor, dame dirección, dame éxito entre este hombre, permíteme hallar gracia delante del rey. Y entonces, en este plan que respondiera a esa necesidad urgente e inmediata, encontramos algunos elementos interesantes de lo que hace Nehemías. Una de las cosas que nos muestra el capítulo es que dice que estaba allí Nehemías cuando estaba sirviendo el vino al rey y dice que estaba su corazón triste. A ver, ¿hace cuánto tiempo le habían contado a Nehemías la noticia? 3, 4 meses atrás, ¿correcto? ¿Y por qué 4 meses atrás ahora sí se puso triste? ¿Por qué no se le vio la tristeza en el primer mes, en el primer fin de semana? ¿Por qué 4 meses después Nehemías está triste? Porque era parte de la estrategia. Porque el Señor le dice, utiliza esa creatividad, esa imaginación, ponga cara de cordero degollado, vaya y demuestre que está triste. Mire, y esto es real, porque en la corte del rey nadie podía estar triste. Estar triste delante de la corte del rey era casi estar dispuesto a la muerte, porque en ese tiempo, cuando estaba uno en la presencia del rey, el rey era como el Dios, lo llenaba todo. ¿Quiénes eran los que mejor comían? Los que estaban ¿dónde? En el palacio del rey. ¿Quiénes eran los que mejor vivían? Las mejores familias eran los que estaban
al servicio del rey. No había una razón por la cual estar triste. Y esto es parte de la estrategia. Hay un riesgo que comienza a asumir Nehemías. Dice, uy, llegó el momento de poner cara de cordero degollado, cara de dolor. Y lo interesante era que el rey conocía tanto a Nehemías. Me gusta como lo expresa el mismo autor. Dice, Nehemías, ¿qué tienes? ¿Por qué? Porque no estás enfermo. Cuando nosotros tenemos problemas y no queremos hablar de las cosas, ¿cuál es la excusa perfecta? Me siento mal, me duele la cabeza. Esa excusa la conocemos constantemente. Estoy indispuesto, algo me cayó mal. Pero interesante que el rey dice, Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Porque tú no estás enfermo. Directo y concreto. Había una estrategia que Nehemías comenzó a desarrollar allí, pero esto requería valentía. Otra característica que encontramos en esa respuesta de Nehemías, en ese proyecto que respondiera a algo urgente, algo que moviera rápidamente el corazón del rey, es la honestidad. Y es algo que encontramos que Nehemías manifiesta en el propio texto. Nehemías 2, versículo 2 dice, y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Entonces Nehemías contesta, no es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces, ¿qué? Temí en gran manera. ¿Saben? Cuando Nehemías, que está escribiendo su propia carta, y el escritor de Nehemías es Esdras, ¿no? Es el escriba. Pero cuando Nehemías relata su carta, le dicta su carta a Esdras, él está diciendo, mira Esdras, coloca ahí que cuando el rey me miró, yo tuve ¿qué? Miedo. Casi me orino en los pantalones. Tuve mucho temor porque estaba exponiendo mi vida. Eso se llama ser honesto. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de las cosas donde Dios nos usa, casi nunca hablamos del temor. Casi siempre hablamos de ¿qué? De la valentía. Nos arriesgamos. Y con mucha osadía le dije al rey, hubiese podido escribir Nehemías. Y con mucha valentía le dije al rey, ¿pero qué dice Nehemías? ¿Yo qué? Temí, tuve miedo, se me hizo así, no sabía qué hacer. Hermanos, desarrollar proyectos demanda de nosotros honestidad. Honestidad. Y eso es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Porque muchas veces el corazón arrogante, ¿qué dice la Biblia? Que al corazón arrogante, ¿qué? ¿Dios qué? Lo desecha. Al corazón orgulloso, Dios lo. ¿Cómo coger un papelito y puede ser lo más bonito? Pero el Señor dice, usted está muy bonito, pero usted es arrogante, es orgulloso. Y lo manda a la unidad cesta. A la cesta de basura. Porque el corazón que es arrogante, Dios ¿qué? Lo desprecia. Pero al corazón que se humilla, dice el Señor que Él lo levanta, lo exalta. Esta actitud de Nehemías, ese riesgo de valentía, lo hizo con honestidad, reconociendo que había temor. Muchas veces pensamos que el éxito es porque somos capaces nosotros. ¿Sabe? Entre más nosotros seamos débiles, más dependencia tenemos del Dios de los cielos. Entre más nosotros reconozcamos nuestra debilidad, más fortaleza vamos a encontrar ¿en quién? En Dios. Por eso el mismo apóstol nos dice, el que esté firme, ¿qué? El que se crea que ya está fuerte, tenga cuidado. Y a veces nosotros debemos reconocer que en los proyectos de Dios necesitamos ser honestos y decir, Señor, no puedo. Recuerde cuando hablábamos hace 8 días de Moisés. Moisés no fue llamado a sacar el pueblo porque era el parcero de Dios. Él fue llamado porque era el hombre más capaz de todos los que habían. Moisés era un tipo que había sido formado en el ejército de Faraón, formado con principios del Faraón, conocía la ley,
tenía también principios de los judíos, porque su mamá le había enseñado la Torá, le había enseñado todos los principios de la ley. Bueno, del pueblo, porque en ese momento no existía la Torá, lo que había en ese momento. Le había enseñado todo lo que Dios tenía para él. Entonces tenía lo del pueblo de Israel y tenía ¿qué? La formación de Faraón. Era el hombre más inteligente, tenía formación militar. Él era el hombre perfecto. Y cuando Dios le dice, saca al pueblo, ¿qué dijo él? Yo no puedo. ¿Si tú qué? Si tú no vas conmigo. ¿Me están entendiendo? Eso significa ser honestos. Nosotros necesitamos decir, Señor, yo no puedo. Yo necesito que me acompañes. Yo necesito que tú vayas conmigo. Seguimos. También encontramos otra característica aquí de Nehemías en esa urgencia, y era el tema de la lealtad. Mire, hay una expresión que es muy importante que está presente allí en este capítulo. Dice, para siempre viva el rey. Esta expresión de para siempre viva el rey no es una respuesta simplemente automática, sino está reconociendo, hey rey, mire, yo no voy a jamás a pasar por encima de su autoridad, no voy a hacer nada en contra de su autoridad. Yo estoy aquí respetando su autoridad, pero estoy también presentando mi necesidad. Muchas veces nosotros en los proyectos creemos que cuando Dios nos llama, Dios nos manda a pasar sobre toda autoridad. Es que lo de Dios es más importante que lo demás y desconocemos ¿qué? La autoridad. ¿Saben? Nehemías nos enseña que Dios puede hacer grandes cosas cuando primero vamos en sujeción a la autoridad. Y eso significa ser leales, ser leales. Si hay algo que daña a la iglesia y a muchas personas es cuando salen de un lugar donde Dios los llamó, diciendo que Dios los llama a otros lugares sin lealtad. Cuando usted deja la iglesia sin lealtad, cuando usted se va de la iglesia sin lealtad, créame que usted no va a tener éxito. Así usted diga, jure, asegure que Dios lo llamó. Cuando usted no es una persona leal, Dios no le va a dar éxito. Usted debe de hacer las cosas de acuerdo a los principios que Dios estableció en su palabra. Y los proyectos de Dios implican lealtad donde Dios nos ha puesto, en la autoridad donde Dios nos ha puesto. Allí es donde Dios comienza a hacer notorio que esa lealtad hacia la persona, hallar gracia delante del rey, que está sumiso, que hay un compromiso. Entonces Nehemías presenta, majestad, yo tengo un compromiso con usted, yo soy leal a usted, pero también tengo un compromiso con mi pueblo. Está sufriendo en gran afrenta, tiene una necesidad y yo necesito que usted me dé la oportunidad de hacer algo por mi pueblo. La verdadera lealtad a Cristo se manifiesta cuando nosotros somos leales al cuerpo, a la iglesia que Dios estableció, no desviándonos de la doctrina ni de la palabra de Dios y entendiendo que estamos llamados a la edificación. ¿Usted quiere ser leal a Dios? Comience siendo leal a la doctrina y a la iglesia. Esto es importante. En el tiempo, cuando usted se da cuenta, personas que no han sido leales, usted se da cuenta que no han tenido éxito. Hace poco hablaba con una niña que por algunos años se fue de la iglesia. Se fue a un lugar que pensaba que era mejor, que era diferente, que era lo que necesitaba. Después de un proceso de vida difícil, me decía, yo no sé por qué cometimos el error de habernos ido de esta iglesia. Hay cosas tan sencillas que Dios a veces permite para que podamos entender que la lealtad a Dios parte desde el cuerpo de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Porque cuando salimos sin ser leales, no va a haber éxito. Y lo que no es éxito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y la compañía del fracaso se llama vergüenza. Pero cuando Dios nos dirige, ¿el qué? No nos dejará en vergüenza. Una siguiente característica que encontramos allí en Nehemías es la sabiduría.
Y esto es importante. Él presentó su necesidad. Él habló conforme a la necesidad. Él no se puso a hablar de lo que había pasado antes, porque este mismo rey había generado una serie de leyes. Este rey fue como el más permisivo, y Nehemías tenía la capacidad de tomar todo lo que el rey había hecho para argumentar la necesidad de su proyecto. Es decir, si fuera por argumentación, Nehemías tenía muchos elementos de más o menos 17 leyes que este rey había dado en favor de los israelitas. Pero el problema con los israelitas era que eran conocidos como un pueblo difícil. Entonces el rey, ya por las leyes que había dado, como entre ellas haber permitido que Esdras y otros hubiesen vuelto a reedificar el templo, tenía muchos enemigos. Por eso cuando vamos a estudiar Nehemías, vamos a encontrar que hubo muchos enemigos del proyecto. Personas que eran amigos también del rey y le decían, pero ¿por qué permitió? ¿Pero por qué dejas que Nehemías haga esto? Entonces Nehemías podía haber argumentado las leyes que ya se habían dado para decir de otra ley. Pero sabe, la sabiduría que Dios le dio a Nehemías no le permitió argumentar sobre lo que ya estaba hecho, sino le dijo fue algo, mire, es el pueblo, y hay una frase que utiliza Nehemías, déjame ir a reedificar la ciudad del sepulcro de mis padres. Él está diciendo, yo no voy a hablar de las leyes, yo no voy a argumentar nada, yo le estoy diciendo, hey rey, yo quiero ir a reconstruir la ciudad de mis padres. Es decir, es una forma sensible de tocar el corazón del rey. Cuando usted pide un permiso en su trabajo y le dice, no, es que tengo que ir a visitar a mi papá, a mi mamá, o tengo que ir a hacer algo por mi familia, casi siempre no le van a decir que no, porque usted está tocando una parte sensible. Y eso es lo que Nehemías está haciendo. Sabiamente dice, rey, yo quiero ir a reedificar la ciudad del sepulcro de mis padres. Por eso, hermanos, cuando usted desea servir a Dios con todo su corazón, Dios se apodera ¿de qué? De su creatividad, de su imaginación. Y Dios comienza a darle herramientas para que usted halle gracia y comience a avanzar en ese proyecto. Esto, lo que está mostrando en Nehemías en esta parte es, yo necesito hacer algo urgente, rey. Esto no es de mañana o de después. A pesar de que han pasado 140 años, yo quiero hoy hacer algo. Y utilizó estos elementos: tristeza en su corazón, honestidad, lealtad y sabiduría. Un tercer punto que encontramos en la estrategia de Nehemías es tener un plan detallado y bien estructurado. Y este punto es clave. Hace como 2 meses predicaba sobre este mismo pasaje. Y es cuando nosotros sensibilizamos a las personas, tenemos claro el llamado, tenemos claro la oportunidad y comenzamos a decir, mire, es que yo quiero hacer esto, yo quiero servir a Dios, el Señor me está llamando, yo veo la necesidad, y comenzamos a hablar de un poco de cosas. Hay personas que cuando hablan de la necesidad dicen, wow, es que el mundo, comenzamos a mostrar la sensibilización que tenemos a las cosas. Y muchas veces llegamos a la misma pregunta que le hace el rey a Nehemías. ¿Listo, Nehemías? ¿Qué cosa pides? No sé. Y a veces le oramos al Señor, Señor, tú sabes que te quiero servir, Señor, tú conoces mi corazón, Señor. Y listo, el Señor dice, ¿listo? Anderson, ¿qué cosa pides? Y comenzamos a decir, uy, no lo había pensado. Es que, Señor, tú sabes. Nos pasa la de Pedro, ¿no? Tú sabes, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes. ¿Pero qué quieres? Pues no sé, así como los hijos, ¿no? Pues no sé, pues si me das algo, si me bota ahí algún ministerio, Señor. Si me das ahí alguito, ayúdame. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Él ya había diseñado una estrategia, un plan detallado, estructurado. Cuando nosotros nos enfrentamos a esto, es cuando nosotros tenemos que depender más de Dios, y esto es importante. Mire, muchas veces, hablábamos hace 8 días, la oración es el elemento fundamental para la presencia de Dios. Esta frase yo quiero que usted se la grabe.
La oración es el principal herramienta que tenemos para ir a la presencia de Dios, el principal vehículo. Y cuando llegamos a la presencia de Dios, ¿qué encontramos en la presencia de Dios? ¿Se acuerdan lo que les decía? Encontramos sabiduría. Eso fue lo que más nos quedó. Dirección, pero también ¿qué? Recursos. Cuando yo entro a la presencia de Dios encuentro sabiduría. Cuando llego a la presencia de Dios encuentro dirección. Pero encuentro una bodega llena ¿de qué? De recursos. De todos. Y entonces a veces nosotros llegamos en la oración a la presencia de Dios y el Señor dice, ¿qué quieres? Y cogemos ¿qué? Lo que creemos que es más importante y no lo que es necesario. ¿Sabe qué hizo Nehemías cuando llegó en oración delante de Dios y el Señor le abrió la bodega de los recursos? Apenas el rey le dijo, ¿qué quieres? Lo primero que hace Nehemías es ¿qué? Ya había orado 4 meses. Arranca orando, pero después, versículo 4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Y qué hace Nehemías? Se puso a decir, wow, esta es mi oportunidad. Mire lo que hace Nehemías. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Entonces, ¿qué? Oré al Dios de los cielos y ahí sí que. ¿Qué fue lo primero que hizo Nehemías antes de hablar con el rey? Hermanos, es que cuando nosotros tenemos un plan detallado y así ya nos digan, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pides? Tengamos la puerta abierta. Lo primero es, nuevamente, dependencia y dirección. Porque es que a veces cuando Dios abre la ventana de los recursos, cogemos lo que no es necesario o lo que no es prioritario. Y ahí es donde necesitamos decir, Señor, ¿qué quieres? Dame dirección. Dame, Señor, lo que yo realmente necesito para este proyecto. Y antes de comenzar a pedirle cualquier cosa al rey, Nehemías nuevamente oró. Nuevamente dijo, ¿cómo lo hizo? No sé, porque estaba delante del rey. Se fue por allá y, Señor, por favor, ayúdame, no sé qué, dame dirección, oraba en su mente. Pero estando ahí, el hombre muerto de miedo, cuando el rey le dice, ¿qué quieres? Oró al Señor. Y esa oración comenzó a traer fruto en su vida. En otras palabras, Señor, ayúdame para no embarrarla. Eso es lo que está diciendo Nehemías. Ayúdame porque ya me dijeron que listo, pero déjame pedir realmente lo necesario. Lo siguiente es el sentido de pertenencia que encontramos en ese plan detallado y estructurado. Nehemías tenía claro que el proyecto de Dios era reconstruir los muros. Pero ¿sabe qué dice Nehemías? Hey rey, si a ti te place, envíame a mí. No dijo Nehemías, envía obreros, envía un grupo de personas, deja enviar a algunos que vayan a reedificar. Sino él dijo, no, espéreme, rey, yo quiero ir. Muchas veces nuestra oración es, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Señor, yo quiero servirte, pero que Él vaya y haga el trabajo. Señor, yo aquí estaré orando, pero los demás trabajando. ¿Sabe qué dice Nehemías? Rey, envíame a mí. Versículo 4 estábamos, ¿cierto? Entonces dice, versículo 5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Wow, eso es tremenda, esa elocuencia, ¿no? Esa forma de presentarse, ese respeto. Entonces, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, dice, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, ¿y qué? Y la reedificaré. Si al rey le place, volvemos a la lealtad. Si usted está de acuerdo, como decían nuestros antepasados, si su mercecita quiere, si su merced me envía, si su merced me da permiso, yo voy a ir, envíeme a reedificar esta ciudad. El plan debe incluirlo a usted. No haga planes para otros. Mire, esto a mí me ha hablado muchísimo. Yo les decía la vez pasada a la iglesia, nosotros tenemos 3 prioridades: la evangelización, la plantación de iglesias y la reedificación de familias y estructura física de este lugar.
Eso significa que la primera familia que debe estar reedificándose, ¿cuál es? La mía. Que yo soy el que necesito levantar muros de protección, ¿para quién? Para la mía. Yo no puedo estar orando por la iglesia. Señor, levanta muros en la iglesia. Ayúdalos a los de la iglesia. Yo por eso les decía también, si estamos hablando de plantación de iglesias, yo le estoy diciendo, Señor, si tú quieres, yo voy a ir con mi esposa y mi familia a plantar una iglesia. Es que esto no se trata de que, Señor, que plantemos iglesias, pero manda a otros. Estamos sensibles a lo que Dios quiera hacer en este tiempo. ¿Y sabe qué dice Nehemías? Señor, envíame a mí. Yo reedificaré los muros. Vamos a tratar de avanzar porque el tiempo siempre me juega. Tener un propósito claro. Nehemías dice, envíame a mí que voy a ir a ayudar. No, envíame a mí que voy a ir a hacerle barra a Esdras. No, ¿qué dice? Envíame a mí que voy a ¿qué? A reedificar los muros. Cuando Nehemías le dice al rey algo tan específico, es cuando el rey le dice, ¿qué quieres? ¿Cómo te ayudo? Porque es algo específico. Yo voy a ir a ¿qué? A reedificar los muros. Cuando Dios nos da la puerta, la entrada y nos dice qué quieres, nosotros tenemos que saber hacia dónde Dios nos está llamando. Y esto es una de las cosas que más nos cuesta en el ministerio, porque en el ministerio queremos hacer de todo. Queremos atender todas las funciones, queremos ser arqueros, medios, defensas, delanteros, y queremos meter goles y taparlos, y ahí es donde la cosa no funciona. A veces Dios nos dice, bueno, algo específico. ¿Qué quieres? Y dice Nehemías, yo quiero ir a reconstruir los muros. El rey le pudo haber dicho, ¿y por qué no mejor vas y les llevas comida? ¿Y por qué no mejor vas y le ayudas a Esdras? Habían muchas necesidades, pero ¿sabe qué dijo Nehemías? El Señor me llamó a una específica. ¿Y es cuál? Reedificar, reconstruir esos muros. ¿Listo? Entonces, cuando hay un plan detallado, comenzamos a encontrar en Nehemías que buscó a Dios. Él dijo, yo voy, y sabía que iba a ir. Y un último punto de este es tener claros los recursos. Nehemías necesitaba saber qué recursos necesitaba. Y allí pide cosas fundamentales para llevar a cabo su tarea. Lo primero que le dice al rey es, mira, dame una carta para los gobernantes del otro lado. ¿Qué quería decir eso? Si yo salgo de aquí, nadie me va a creer que yo fui enviado por el rey o que yo voy a ir a reconstruir los muros. Yo salgo de aquí, de este reinado, de este imperio, y cuando pase allá el camino, cuando pase allá la quebrada, ¿qué? Ahí quedé, me mataron. Entonces, ¿qué dice? Mire, dame una cartica que tenga un sello del rey, para que cuando yo llegue al otro lado no digan, llegó Nehemías, sino que llegó alguien de parte de ¿quién? Del rey. Entonces, deme esas cartas para que yo pueda ir al otro lado. Al otro lado había gobiernos que hacían parte del mismo imperio, pero que al que no estuviera en obediencia a ese reinato, seguramente le daban muerte, le daban de baja. Entonces dice, dame cartas para que yo pueda ir allá. Mire, en el terreno espiritual, en el desarrollo de proyectos, hay muchas personas que no van a creer en nuestros proyectos, que van a criticar nuestros proyectos o que van a querer acabar nuestros proyectos. ¿Saben? A veces necesitamos de Dios una carta firmada con Él, con su sello. Pero ¿sabe eso? Dios no nos va a dar un papel para que le mostremos a la gente, mire, tengo la carta sellada por Dios. Dios nos va a dar la confianza y la seguridad de que si hemos obedecido, Él no nos va a dejar pasar por vergüenza, y a donde vayamos, Él nos va a colocar en honra. Donde vayamos, Él nos va a colocar en bendición. Él va a respaldar el proyecto que Él ha dejado en nosotros. Pero lo otro que pide Nehemías es, también quiere una carta para Asaf. Asaf era el guardián del bosque. Cuando yo veo esto, comienzo a pensar como en esas películas
bien interesante, ¿no? Y como de Robin Hood y no sé qué, y el bosque encantado y todo eso. Pero el tema era que el bosque era el lugar de los recursos donde estaba el principal elemento que necesitaba Nehemías. Mire, de todos los elementos que Nehemías necesitaba, lo que él no tenía y más importante era madera. Porque lo demás estaba allá. El bloque, el ladrillo, el reseo con lo que iba a hacer, todo eso estaba allá en Jerusalén. Pero lo único que no tenía que él era, porque la madera que estaba allí había sido ¿qué? Consumida por el fuego, ¿se acuerdan? Y el lugar donde quedaba no había bosque cerca. Entonces le dice, mire, dame unas cartas para Asaf, que él es el que guarda el bosque y él es el que tiene la compañía, ¿cómo se llama? ¿Donde cortan la madera? ¿Aserradero? Aserradero, ¿cierto? Sí. Entonces, él es el dueño de la compañía. Él tiene su fábrica allá y sin él nadie aquí construye. Si él no provee el recurso, nadie lo puede hacer. Entonces dame la carta para que allá el dueño de la compañía, este señor Asaf, me suelte toda la madera. Y como viene con parte del rey, no me va a cobrar nada. Entonces, lo interesante también aquí es que Nehemías dice, yo necesito madera, porque hay tres cosas en que la madera es importante. Yo necesito madera para construir las puertas, porque las puertas eran el eje de los muros. Y por eso es detallado que lo primero, más adelante vamos a ver esto, que lo primero que reconstruyen ellos son las puertas. Entonces necesito reconstruir madera para las puertas. Ahí se iba una buena cantidad. Pero también dice, necesito madera para los muros, porque los muros tenían refuerzos en madera. Tenían refuerzos para los cuales la madera era importante sobre la estructura. Pero aparte de eso dice, pero necesito también madera para mi casa. Porque es que el proyecto de Dios le incluye que usted se involucre con todo. Y cuando Dios lo mete a usted en el proyecto, Dios va a suplir los recursos para las puertas, para los muros y para usted. ¿Cuánto creen eso? Cuando nos ocupamos de la obra de Dios, podemos pedir para nosotros mismos. Él nos dará lo necesario para desarrollar su obra y ¿para qué? Y para nuestra necesidad. Yo me imagino que Nehemías no hizo una chocita, ni un nido. Él se hizo ¿qué? La casa. Él se hizo la casa, el penthouse, porque él era el que iba a gobernar, el que iba a estar allí dirigiendo todo el proyecto. Y allí, ocupado de la obra, tuvo recursos para las puertas, para los muros y para su casa. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, sabemos que Dios va a conceder todo lo necesario. Y termina diciendo Nehemías, versículo, ¿dónde está? Se me fue. Versículo 8 dice, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, del palacio de la casa, para el muro de la ciudad, y la casa ¿en qué? En que yo estaré. ¿Y qué dice? Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di las cartas del rey. ¿Y el rey qué? Envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. No solamente le dio madera, sino que le dio compañía, respaldo. ¿Sabe? Dios no solamente nos da recursos, sino nos da su presencia continuamente. El proyecto que Dios nos llama, que parte de una necesidad, demanda también una ¿qué? Estrategia. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia de tu proyecto? ¿Cuál es la estrategia que Dios está llamando? ¿De qué manera estás entendiendo la visión que Dios te ha dado? ¿Y cómo estamos dispuestos a construir ese proyecto que Dios nos dio? Quiero recordarles, hermanos, que Dios nos ha llamado en este año, en este tiempo, que para los próximos 5 años caminar en 3 cosas: evangelización, plantación de iglesias y reestructuración física y espiritual de este lugar. Y usted y yo somos parte de ese llamado.
La evangelización es uno de los temas en los que todos debemos involucrarnos. Recuerde lo que el pastor Miguel nos decía, la evangelización no es un don, es un mandato. Es decir, usted no necesita el don de evangelizar ni de hacer discípulos, Dios lo mandó. Es decir, todos nosotros debemos estar involucrados en eso. Recuerda que el Señor nos mandó a ser pescadores ¿de qué? De hombres. Y nosotros tenemos ese llamado. Y quiero motivar a la iglesia para que seamos una iglesia que se moviliza en la evangelización. Aquí quiero dar una cuña. A partir de este mes arrancamos nuevamente los grupos alfa. ¿Qué es un grupo alfa? Es la oportunidad de compartir a nuestros amigos y conocidos y familiares de Cristo, aquellos que no conocen de Cristo, a través de una dinámica muy sencilla. Comer, ¿a quién no le gusta comer? Hablar, ¿a quién no le gusta hablar? Y pasarla divertido. Las 3 primicias de alfa, pero a través de eso Dios se manifiesta. De parte de los bautismos que estuvimos este año fue ya fruto de alfa. Alfa comprende 10 semanas de trabajo y un encuentro. Algunos nos preguntan por los encuentros. A través de los alfa estamos haciendo encuentros. Pero usted tiene que hacer todo el proceso. No es que usted solamente quiera ir al encuentro. Es que yo necesito un encuentro. ¿Quiere ir al encuentro? Viva un alfa. 10 semanas. En la semana 6 hacemos el encuentro. ¿Usted quiere información? Hable con nosotros. ¿Cómo puedo hacer un alfa? No, es que mi familia no conoce de Cristo y yo quiero que ustedes hagan ese tal alfa. Ahí tenemos líderes aquí dispuestos para ir a su casa. Si usted tiene una pareja, tenemos personas para atender. Viene alfa familias también. Vamos a comenzar a abrir alfa familias a partir del otro semestre. Vamos a hablar alfa familias, alfa parejas. También en junio vamos a trabajar alfa niños. Es la forma de llegar a otros a través de compartir las herramientas. Dios nos está llamando a la evangelización. También les recuerdo, hermanos, que estamos en el proyecto de plantación de iglesias. Este año tenemos 3 capacitaciones. Tuvimos la primera ya. Pero usted de pronto no pudo estar, tranquilo, en la segunda puede estar. Pero usted tiene que estar dispuesto a decir, Señor, si tú quieres, yo voy. Y tenemos el desarrollo del proyecto de ampliar este lugar o reestructurarlo junto con la reedificación de familias. Y ahí es donde queremos que usted también diga, Señor, cuente conmigo. El Señor nos está llamando en este tiempo a ser parte de su proyecto. Cierre sus ojos, por favor. Somos la iglesia que Dios llama hoy a desarrollar su proyecto. Y yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Yo creo que es claro cuando entendemos que Dios nos llama a través de una necesidad y nos da visión. Pero Dios nos pide que hagamos estrategia. Yo sé que el Señor aquí ha llamado a muchos y le ha dado visión. Les ha mostrado la necesidad, pero muchos se han quedado allí porque no han podido desarrollar un plan estratégico. Muchos saben que Dios le llamó, pero no saben cómo, ni dónde, ni cuándo. Y si usted está dispuesto a que el Señor comience a ayudarle a desarrollar una estrategia en el llamado que Dios le ha hecho, yo quiero invitarle para que usted se coloque en pie donde está ahí y venga adelante a decirle, Señor, yo necesito desarrollar estrategia. Yo necesito ponerle puntos a mi llamado, un ABC. Yo necesito, Señor, que tú me des, que te apoderes de mi inteligencia, dígale al Señor, que te apoderes de mi mente. Dame inteligencia. Dígale al Señor, apodérate de mi mente, de mi inteligencia. Dame, Señor, la oportunidad de atender ese llamado que tú me estás haciendo. No permita, Señor, que esa visión que has dado a mi vida sea una visión que el enemigo vaya a entorpecer porque no fui capaz de desarrollar una estrategia. El Señor ha llamado a muchos en diferentes ministerios y se han quedado quietos. Se han quedado con excusas. O el día que el Señor le dijo, ¿qué quieres?
no tuvimos respuestas y decidimos claudicar en nuestro proyecto. Hay personas que el impedimento mayor de su proyecto es porque tienen heridas en su corazón. Usted sirve a Dios y yo no creo que Dios a usted lo haya herido. Y si hoy tenemos que perdonar y decir, Señor, quiero soltar algo que me está estorbando el proyecto, dígale, Señor, yo quiero soltar eso. Si en algún momento la iglesia le hizo daño, en el nombre de la iglesia yo le digo, perdónenos si hicimos algo que afectó su corazón, su vida. Pero no deje que ningún resentimiento dañe el llamado de Dios. Recuerde que Nehemías actuó en lealtad y eso trajo éxito. Qué bueno decir, Señor, tengo cargas que necesito dejar. Pero no dejes que esto sea el impedimento de tu proyecto. Preséntese delante de Dios. Dios nos está llamando de una manera específica. De pronto usted le ha costado esperar respuesta de Dios en oración y ha dicho, Señor, ya me cansé, yo ya quiero votar esto. El Señor dice, en mi tiempo tendrás la estrategia y cuando desarrolles esa estrategia encontrarás la respuesta. Si estamos cansados de pedirle a Dios algo que no hemos encontrado fruto, el Señor hoy nos renueva y nos invita a que oremos sin cesar, que no nos cansemos de orar, que no nos cansemos de venir delante de Él. Si hasta ahora has orado y piensas que no hay respuesta, Dios ha escuchado nuestras oraciones y Él está esperando diseñar en nosotros la estrategia que permita que nuestro problema salga a flote, que nuestro problema ya no sea un problema. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad de estar delante de ti, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por mis hermanos que hoy toman el paso de venir adelante, decir, Señor, necesito de tu dirección, necesito que te apoderes de mi inteligencia, de mi mente, para desarrollar un plan estratégico para avanzar, Señor, en el llamado que me has hecho. Señor, aprendemos de Nehemías que tú te apoderaste de su mente, de su inteligencia, y le utilizaste, Señor, estratégicamente en cómo debería hablar, en cómo debería presentarse delante del rey, en qué debería pedir. Hoy, Señor, venimos delante de ti para que nos des estrategia, Señor. Padre, nuestro proyecto implica restauración de nuestras familias, Señor. Padre, a veces nos quedamos solamente en el problema y presentamos a ti el problema y queremos que tú cambies el problema, pero no hacemos nosotros un plan de acción. Tú ya escuchaste nuestra oración, ahora nos pides que actuemos, que pidamos, Señor, sabiduría y entendimiento para poder actuar, para poder confrontar ese problema, esa situación. Yo voy a pedirle a la iglesia que está atrás que se ponga lo que de pie. Yo creo que en cierta medida todos nosotros necesitamos esa dirección de Dios, porque todos tenemos proyectos personales, proyectos familiares. Muchos necesitamos tener estrategias para reedificar los muros de nuestras casas que se han caído. Y necesitamos decirle, Señor, los muros están derribados en mi casa, dame estrategia, Señor, porque mi familia ya no quiere orar, porque mi esposo, mi esposa, mis hijos ya no responden. Dame estrategia, Señor. Y muchos de nosotros estamos claudicando en proyectos donde Dios nos ha llamado, en el servicio, en el ministerio. Estamos buscando una vía de escape. Pero el Señor te dice, ¿por qué no mejor fortaleces los muros en vez de estar pensando en las cosas de afuera? ¿Por qué no más bien levanta los muros para que estés siendo parte de la protección de lo que yo quiero hacer en este lugar, en vez de estar pensando en donde yo no te he llamado? El Señor quiere restaurarnos, hermanos, pero eso no va a ser si usted no quiere ser restaurado. El Señor puede restaurar aún la familia que se ha ido lejos de Dios, y va a pasar si usted quiere. Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu iglesia, Señor, que se levanta delante de ti.
Te doy gracias, Señor, por los que están de pie como los que están de rodillas, Señor, que dicen: necesito de tu dirección y tu restauración. Necesitamos, Señor, que tú obres poderosamente en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tú nos des estrategia para poder ganar nuestra familia para ti, Señor. Necesitamos estrategia, Señor, para poder avanzar en el reino de los cielos, Señor. Necesitamos estrategia, Señor, para poder transformar y cambiar nuestro entorno. Padre, no permitas que seamos conformistas, sino que comencemos a avanzar en el llamado que nos has hecho. Padre, quita lo que está dañando la visión, Señor. Quita lo que está tergiversando la visión que nos has dado, Señor. Padre, aclara en nosotros la visión y llámanos, Señor, a comprometernos, a decir como Nehemías: aquí estamos, Señor, envíame, Señor. Quiero ser parte de este proyecto, quiero ser parte de la restauración de mi familia, ser parte de la restauración de otras familias, ser parte de la historia que se construirá en este lugar, porque tú, Señor, eres el Dios de esta iglesia, el Dios de nuestras vidas, el Dios de nuestras familias, Señor, y lo creemos, Señor Jesús. Creemos que vas a hacer algo grande en medio de nosotros, Padre, porque otra vez volvemos a tus promesas, Señor. Tú dijiste, Señor, que si nos arrepentíamos, Señor, tú restaurarías nuestras vidas, restaurarías nuestros hogares, Señor, y que tú, Señor, enviarías tu presencia y harías algo nuevo en medio de nosotros, Señor. Y creemos y deseamos lo nuevo de ti, Señor, lo que vas a hacer en nosotros, Señor. Creemos, Señor, que tú lo haces. Creemos que tú vas con nosotros. Creemos, Señor, que tú vas levantando nuestra vida en esa bendición, Señor. Gracias, Jesús. Dígale al Señor: creo en ti. Yo creo en ti.